Vamos a trabajar algunos casos especiales. Casos donde hay que hacer otras cosas, ¿no? Y, bueno, tener presentes algunas propiedades importantes de unas funciones, sobre todo por funciones polinómicas, ¿no? Etcétera. Entonces vamos a trabajar con un primer caso. Un primer caso sería este. Voy a copiar aquí el problema. Sería, por ejemplo, 2 elevado a la x elevado a la x cuadrado más 5x igual a 4 elevado a la 6x más 18. ¿Ok? Vamos a trabajar este problema. Entonces, lo primero que tenemos que ver es lo siguiente. En este caso, donde tenemos una expresión exponencial igualada a otra expresión exponencial, lo primero que uno tiene que buscar, y es lo que intuimos de solo verla, es igualar las bases, ¿de acuerdo? Porque vamos a usar una propiedad muy importante. Hay una propiedad muy importante de las funciones exponenciales que dice si dos expresiones exponenciales, supóngase que arriba hay una función de x, puede ser un polinomio, es igual a otra expresión exponencial, ¿sí? Con otro exponente, si esto se da, ¿verdad? Vamos a poner aquí un condicional. Si esto se da, entonces, forzosamente, y eso debido a la característica inyectiva de las funciones exponenciales, entonces f de x debe ser igual a g de x. Eso es como decir, la única manera de nosotros poder bajar estas expresiones, ¿verdad? Y transformarlas en ecuaciones que ya sabemos hacer es igualando las bases. Entonces es lo primero que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo aquí. Sería así. Por ejemplo, el miembro izquierdo de esta ecuación puedo escribirlo como 2 elevado a la x al cubo más 5x cuadrado. Y esto va a ser igual a ¿quién? Será igual a 2 al cuadrado, ¿verdad? Conservando el mismo exponente. Ahora lo que sigue es aplicar una propiedad, la propiedad de potencias, ¿verdad? Y lo que me va a quedar es la siguiente expresión. Me va a quedar entonces 2 elevado a la x al cubo más 5x cuadrado es igual a 2 elevado a la 12x más 18 por 2, que sería 36. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta expresión que está acá. Muy bien. Ahora fíjense, una vez que igualamos las bases de las expresiones exponenciales, podemos decir entonces que se cumple que forzosamente los exponentes tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hicimos al final fue eliminar estas bases para poder quedarnos con esta igualdad de exponentes. La igualdad de exponentes nos lleva a una ecuación cúbica. ¿Verdad? Y aquí hay un problema, porque nosotros sabemos resolver ecuaciones del tipo de ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Usando la resolvente, pero cuando tenemos una ecuación cúbica se nos presenta un pequeño problema, y es que en principio hay una fórmula, ¿sí? Para resolver ecuaciones cúbicas de polinomios, ¿verdad? Como este mónico, cuyo el coeficiente de mayor grado es 1, ¿ok? Pero bueno, digamos que no la tenemos a la mano, entonces vamos a tener que usar una especie de, vamos a tener que enfrentarlo con una técnica indirecta, si se quiere, de resolución. Y lo que vamos a hacer es simplemente usar un principio, ¿verdad? Que dice que todo, toda raíz de un polinomio, en principio, toda raíz entera de un polinomio, este es un polinomio, un coeficiente entero, toda raíz divide al término independiente, ¿ok? Entonces vamos a ver,
Una de las cosas que podemos hacer es tomar, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí en azul. Podemos tomar, por ejemplo, a 36 y expresar todo lo que serían sus divisores. ¿Ok? Entonces 36 tiene como divisor a 1, a 2, a 3, a 4, a 6, ¿quién más? A 12, creo que también 18, 24, 36 mismo, ¿ok? Esos serían los divisores de 36. Ahora vamos a ir probando uno a uno a ver cuál es el que aplica, ¿no? En este caso. Por supuesto, también hay que comprobar con los divisores negativos, ¿de acuerdo? O sea, los mismos, pero negativos. Yo lo voy a poner aquí en rojo. Por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3, y así. Los mismos divisores, pero con el signo negativo. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos la prueba y vamos probando alternadamente, hay que buscar una buena técnica aquí de comprobar, nos damos cuenta que el primer número que va a aparecer que anula este polinomio va a ser justamente 2. Perdón, menos 2. ¿Ok? Va a ser menos 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir, en principio, al ser menos 2 una raíz de este polinomio, ¿verdad? Lo que va a querer decir, por algunos teoremas importantes en álgebra, es que este polinomio, x al cubo más 5x cuadrado menos 12x menos 36, se va a escribir como x más 2, ¿verdad? Que sería el polinomio, el polinomio más sencillo que se anula en menos 2, multiplicado por otro factor, ¿sí? Que podemos determinarlo dividiendo los polinomios. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Vamos a realizar una rápida división de polinomios, ¿ok? Que sería de la siguiente manera. Sería x al cubo más 5x cuadrado menos 12x menos 36. Vamos a dividir por x más 2. Y vamos a determinar ese cociente que nos completaría esta factorización indirecta y que nos va a servir para resolver este polinomio cúbico. Entonces sería aquí, x cuadrado. Recuerden que aquí hay un cambio de signo, ¿verdad? Motivado a que la división se está haciendo como una combinación de multiplicaciones y restas. Entonces esto sería x cuadrado, simplificamos, esto me quedaría 3x cuadrado, 12x, ¿sí? Sería entonces menos 18. Y aquí tendríamos, a ver, menos 18. Hay que bajar el siguiente, ¿verdad? Entonces sería menos 18x, pasa positivo. Y menos 18 por 2 sería menos 36, pasa aquí 36 positivo. Y perfecto. Tenemos aquí el resto 0, como es de esperarse. Y nos queda este polinomio que está acá. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Nosotros transformamos, ¿verdad? La expresión, vamos a decirle, la ecuación exponencial, la transformamos vía este principio en expresiones de igual base. Eliminamos las bases, ¿verdad? Repito, por este principio que es el que invocamos, y nos queda una ecuación polinómica de grado 3. Para resolverlo determinamos mediante los divisores del término independiente cuál sería, ¿verdad?, el primer número que anula, ¿no? Que anule ese polinomio. Hallamos a menos 2 y con menos 2, usando el polinomio x más 2, que es el que se anula en menos 2, hacemos la división de polinomio para determinar el cociente. ¿Este cociente qué me va a dar? Al final, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Estoy obteniendo el polinomio x al cubo más 5x cuadrado, déjenme copiarlo mejor, cuadrado, ¿verdad? Menos 12x menos 36, lo estoy reescribiendo como este producto.
¿Ok? Fíjense que estoy usando un principio muy sencillo de la división de polinomios que podemos traerlo inclusive de la división numérica que aprendimos en la escuela. Si yo tengo el dividendo, el divisor, el cociente y el resto, yo puedo expresar al dividendo como el producto del divisor por el cociente. Siendo el resto cero, ¿verdad? Esto más cero me daría exactamente este producto. Aquí está ese producto. Yo con esto puedo entonces pasar a resolver, a tratar de apuntar a resolver esta ecuación, si yo logro hallar cuáles serían las raíces de este polinomio. Recuerden que el problema que estamos resolviendo es este. ¿Ok? Entonces ya sabemos en dónde se anula x más 2, sería uno de los problemas de las soluciones a hallar, ¿verdad? Pero nos faltarían estas. Entonces uno podría usar aquí fácilmente la resolvente. ¿Ok? O podría hacer una factorización. Por ejemplo, yo podría buscar dos números que sumados me den 3 y multiplicados me den 18, menos 18. Entonces si uno toma a menos 18, vamos a poner aquí un color azul. Si yo tomo, por ejemplo, a menos 18 y a ver, y yo busco las combinaciones que dan menos 18, tendría, por ejemplo, a 1 multiplicado por menos 18, ¿verdad? Tendría a menos 1 multiplicado por 18, tendría, por ejemplo, a 6 por menos 3, a menos 6 por 3. Y si vamos si observamos así de manera práctica, pragmática, nos damos cuenta que aquí están los números que buscamos. Son dos números que sumados dan 3 y multiplicados dan menos 18. O sea que con este método de factorizar, claro, el polinomio me quedaría factorizado de esta forma, ¿ok? Me quedaría así factorizado. Sería x al cubo más 5x cuadrado menos 12x menos 36 sería igual a ¿quién? A x más 2, x cuadrado más 3x menos 18. Y esto sería lo mismo que buscar dos números que sumados me den 3 y multiplicados me den menos 18. De esta pequeña, yo inicio siempre con lo que debería dar el resultado del producto de esos dos números que estoy buscando. Y cuando descompongo menos 18 en factores, ¿verdad? Me doy cuenta que estos dos son los que cumplen con esa condición. Entonces, ¿qué hago? Escribo, ¿verdad? Escribo, por supuesto, los números estos números, ¿no? Entonces sería x más 6 y x menos 3. ¿Ok? Entonces fíjense lo que me está dando. Me está dando que el producto de estos tres números debería darme, o sea, el producto de estos tres polinomios, estos tres pequeños binomios me debería dar 0. ¿Cuándo eso se cumple? Bueno, esto se cumple cuando x es igual a menos 2, cuando, vamos a poner aquí x1, cuando x es igual a menos 6 o cuando x es igual a 3. Esta sería la solución de este problema, de esta ecuación exponencial especial. Entonces fíjense todo el recorrido que hemos hecho. Primero, igualar las bases. Segundo, al igualar las bases, igualamos los exponentes. Tercero, resolvemos esta ecuación cúbica de una forma indirecta, ¿verdad? Primero, hallando mediante el principio de toda raíz de este polinomio entera debería dividir al término independiente, ¿verdad? Esto es un polinomio en enteros, de coeficientes enteros, ¿verdad? Continuamos, una vez que conseguimos el primer número, ¿verdad? Realizamos la división, hallamos el factor que falta y este factor también lo factorizamos. Al tener el polinomio factorizado, aquí tenemos una forma indirecta de solucionar esta ecuación, obtenemos los valores que necesitamos. Estos tres valores anulan este polinomio que está acá y resuelven al final el problema. ¿Estamos claros? Muy bien, entonces ahora vamos a hacer este segundo ejemplo que es muy similar, ¿sí? Entonces, lo primero, vamos a igualar las bases. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Ok? Voy a ponerlo acá y empezamos entonces. Aquí tenemos un quinto, aquí tenemos 25.
Yo recomendaría igualar todas las bases, ¿verdad? Trabajar las bases con 5. Entonces aquí me va a quedar 5 a la menos 1, ¿verdad? En virtud de del recíproco, ¿verdad? Que uno está buscando, elevado a la menos x a la 3 más 55x menos 50 igual, y aquí de este lado me va a quedar 5 al cuadrado elevado a la menos 2x cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces esto está claro, ¿verdad? Sí, debe estar claro lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Lo que estoy es aplicando algunas propiedades de potencia. La siguiente propiedad, ¿qué me dice? Bueno, puedo escribir esto de esta manera. 5 elevado a la x al cubo, porque voy a multiplicar todo eso ahora por menos 1, menos 55x más 50, igual, y de este lado me va a quedar 5 elevado a la menos 4x cuadrado. ¿Sí? Voy a poner aquí el paréntesis. ¿Estamos claros? Entonces lo que hicimos fue igualar las bases para poder pasar a la siguiente etapa del problema. La siguiente etapa es, a partir de igualar las bases, vamos a igualar los exponentes. Es decir, el problema se sustituye por la solución de esta ecuación polinómica. ¿Verdad? La voy a copiar acá. Es igual a menos 4x cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer es reescribirla de esta forma, como una ecuación polinómica homogénea. Voy a poner aquí de una vez, la voy a poner ordenado, ¿ok? ¿Sí? Y tenemos entonces esta ecuación. Ahora, de la misma forma que en el anterior caso, para poder buscar una solución y nosotros tenemos como herramienta la resolvente o también podemos factorizarlo para hallarlo de una manera indirecta, necesitamos conocer por lo menos una raíz de este polinomio de grado 3. Entonces, si nosotros trabajamos con la descomposición, perdón, con los divisores de 50, vamos a ver, vamos a ponerlos aquí a la vista. Los divisores de 50 serían, sí, 1, 2, 10, 5 también, 1, 2, 5, 10, 25 y 50 mismo, ¿verdad? Estos serían nuestros divisores de 50, ¿ok? Bien, y por supuesto también los negativos, que serían menos 1, menos 2, menos 5, menos 10, menos 25, menos 50. Entonces, teniendo a la vista los divisores, ¿verdad? Y adelantando un poco digamos que los acontecimientos, el primer divisor que va a aparecer va a ser el número 1. Es decir, el número 1 anula este polinomio. Podemos verlo. Vamos a verlo aquí, vamos a ponerlo en acción. Lo voy a poner en azul y ustedes van a darse cuenta acá como el 1 anula este polinomio. Entonces yo pongo aquí 1 al cubo más 4 por 1 al cuadrado menos 55 por 1 más 50. Si ustedes se dan cuenta acá, esto me quedaría como 1 más 4 serían 5, menos 55 serían menos 50, más 50, esto me daría 0. O sea que 1, el número 1, es una raíz de este polinomio. Y como tal, uno puede pensar entonces que el factor x menos 1 vamos a decirlo así, es un factor dentro de la factorización de este polinomio. Y esto me va a servir para poder reducirle el grado a esta ecuación y poder trabajar con una ecuación de segundo grado. ¿Cómo lo haremos? Bueno, lo vamos a hacer realizando una división de polinomios. Se puede usar Ruffini. Yo voy a usar una división de polinomios que es un poquito más generalizado esa visión. Entonces tendría aquí, copio de nuevo el polinomio, ¿verdad? Y lo divido x menos 1. Entonces, al realizar esta división, ¿cómo lo haríamos? Voy a hacerlo de nuevo de forma rápida y bien pragmática. ¿Ok? Sería, aquí me quedaría más x cuadrado. Esto sería
5x cuadrado. Y aquí podemos ver cómo se nos va a simplificar, o sea, nos va a dar un resto cero, ¿ok? Ahora, al darnos el resto cero, lo que quiere decir, como en el caso anterior, es que este dividendo es igual al divisor por el cociente. Entonces lo que voy a hacer es voy a reescribir el polinomio x al cubo más 4x cuadrado menos 55x más 50, lo voy a reescribir como el producto de x menos 1 por x cuadrado más 5x menos 50. ¿Y esto en qué me va a ayudar? Bueno, me va a ayudar a la hora de resolver esta ecuación que está acá. Entonces, ¿cómo me va a ayudar? Bueno, fíjense, yo voy a escribir aquí ahora a x menos 1 por x cuadrado más 5x menos 50, en virtud de ser lo mismo que este polinomio, pues al resolver la ecuación, al resolver esta ecuación, es lo mismo que resolver esta ecuación. Entonces, ya teniendo esta raíz, tengo una solución de la ecuación, me faltan hallar estas dos raíces. Repito, en el caso anterior, si ustedes quieren usar la resolvente, pueden hacerlo. Yo particularmente busco dos números que sumados, cuando tengo polinomios con coeficientes enteros, comúnmente es rápida, ¿no? Dependiendo del problema, por supuesto. Entonces, dos números que sumados den 5 y multiplicados den menos 50. Si yo tengo, por ejemplo, menos 50, ¿verdad? Si yo tengo menos 50 y lo expreso menos 50, las combinaciones, uno podría hacer, por ejemplo, no sé, menos 1, 50, 1, menos 50, otro podría ser 2, ¿verdad? Menos 25, a ver, menos 25, o menos 2, 25, o podría ser, por ejemplo, 10 y menos 5, o menos 10 y 5, ¿verdad? Uno va buscando las combinaciones, y fíjense que aquí me aparecen dos números que sumados me dan 5 y multiplicados me dan menos 50. O sea que yo puedo replantear esta ecuación de esta manera. Y aquí ya la ecuación queda totalmente, vamos a decirlo en estos términos, queda totalmente visualmente resuelta. O sea, podemos sin ningún problema decir que las soluciones a este problema serían la primera, 1, que es el que anula este polinomio. La segunda, menos 10, que es quien anula este polinomio. Y la tercera, que es quien anula a este polinomio. Y ahí tenemos las tres soluciones, ¿verdad? En nuestro caso, de este problema. Y fíjense que es, de nuevo, aplicar los mismos principios que usamos en el problema anterior, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay dos ejemplos que nos pueden orientar sobre estos tres fundamentales pasos. Identificar las bases, ¿verdad? Para luego identificar los exponentes, construir el polinomio, como es un polinomio cúbico, con coeficientes enteros, podemos esperar, ¿verdad? Tendríamos así como que la esperanza de poder decir, bueno, podría tener soluciones enteras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar las soluciones del polinomio cúbico que sean divisores del término independiente. Cuando conseguimos una, podemos reescribir al polinomio como una factorización, donde dos de las soluciones estarían resolver
esta ecuación cuadrática, esta ecuación dada por este polinomio de segundo grado. Yo lo hice por la vía de la factorización. Ustedes pueden hacerlo por la vía, ¿verdad? Usando la resolvente. Entonces los invito a hacerlo usando la resolvente. Así que bueno, vamos a ver dos problemas más. Ok, vamos a resolver ahora este ejercicio. Fíjense, este es un problema que podríamos decir es un poco más sencillo que los dos casos anteriores, ¿de acuerdo? Pero un poco para centrar la idea de qué es resolver este tipo de ecuaciones exponenciales. Fíjense que aquí no podemos igualar dos expresiones sobre las que podemos trabajar las bases y así desestimar las bases e igualar los exponentes. Este es otro tipo de ecuaciones exponenciales. Y la razón de ese otro tipo tiene que ver con la presencia de este término que no tiene la x, no tiene exponente en principio con la variable, ¿no? Y bueno, vamos a ver, fíjense, nosotros podemos reescribir, tenemos acá 9 elevado a la x, menos 4, 3 a la x, más 3. Si uno mira con atención, uno se da cuenta que todos los números que tienen exponente x son potencias de 3, ¿no? En este caso. Entonces podemos escribir, por ejemplo, el 9 lo podríamos escribir como 3 al cuadrado elevado a la x menos 4 3x, ¿verdad? 3 a la x más 3. Entonces fíjense cómo uno podría darse cuenta si nosotros hacemos aquí, por ejemplo, hacemos una permutación de estos exponentes vía las propiedades de potencia, ¿verdad? Nos encontramos con lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, podemos reescribir esto como 3 a la x elevado al cuadrado menos 4, 3 a la x más 3. Y si notamos, ¿verdad? Aquí tenemos acá esta expresión y esta expresión. Observen cómo cómo surge como una regularidad dentro de la expresión. O sea que podríamos hacer lo que se llama un cambio de variable. Podríamos agarrar y decir, por ejemplo, que y será de ahora en adelante 3 a la x. O que 3 a la x será de ahora en adelante y. Y una vez hecho eso, observen cómo nuestra ecuación inicial va a cambiar. Se va a expresar ahora como y al cuadrado, lo voy a dejar en color azul, menos 4i más 3 es igual a 0. Entonces, observen cómo el cambio de variable me ha transformado una ecuación exponencial en una ecuación cuadrática. Ahora vamos a resolver esta ecuación cuadrática que está acá. ¿Cómo la vamos a resolver? Les he dicho en los anteriores problemas que podemos usar la resolvente, podemos usar la factorización. ¿Ok? Yo particularmente uso factorizo, ¿verdad? Y eso de alguna manera me ayuda a hacerlo un poquito más rápido. Fíjense, por ejemplo, dos números que sumados me den menos 4 y multiplicados me den 3. Yo puedo comenzar desde acá y puedo pensar así, fíjense. Yo podría pensar en las siguientes variantes. Vamos a sacar aquí, poner esto en rojo, ¿verdad? Y me va a quedar entonces que 3, yo lo podría escribir como 1 por 3, ¿verdad? Descomponiéndolo en factores, o menos 1 por menos 3, ¿sí? En principio, como 3 es primo, tengo estos dos simples casos. Ahora, si yo sumo 1 y 3, me daría 4 positivo, no es lo que estoy buscando. Pero menos 1 menos 3 sí me da lo que estoy buscando. Entonces podríamos decir que justamente este par que está acá, es el par con el que podemos trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir entonces es que nuestro polinomio inicial, ¿verdad? Nuestro polinomio original, i al cuadrado menos 4i más 3, lo podemos reescribir como ¿quién? Nos quedaría como i menos 1 e i menos 3, ¿verdad? Multiplicado. Ahora, si estamos buscando que esto sea 0, ¿verdad? Como es la ecuación polinómica que nos resultó, disculpen, ¿verdad? Al sustituir, al hacer el cambio de variable,
¿sí? De aquí podemos sacar como una conclusión rápida que las soluciones serían I sub 1 es quien anule este primer polinomio. Acuérdense que anularlo significa, si yo meto un número acá, esto tiene que darme 0. Entonces, fíjense, el único número que anula este binomio, este pequeño binomio, es 1. E I sub 2, que es la otra raíz, es quien me anula este. Sería 3. Entonces tengo estas dos soluciones. Ahora fíjense esto. Una vez que yo hallo I, yo tengo que resolver otra ecuación. La ecuación que yo tengo que resolver es esta. La primera ecuación, vamos a ponerla aquí. Sería, vamos a verla acá. Fíjense esta. I igual 3 a la X. Si I, ¿verdad? La primera sería 1, entonces tengo un primer caso que resolver, que sería 1 igual a 3 a la X. La manera de resolver esto es igualar bases. Entonces, fíjense, esta es muy sencilla, muy sencilla. Yo puedo escribir ese 1, lo puedo escribir como 3 a la 0. Y si 3 a la 0 es igual a 3 a la X, por ese principio que hemos invocado varias veces, en donde si dos potencias, ¿verdad?, de igual base son iguales, sus exponentes son iguales, de aquí concluimos una primera solución de la ecuación, que sería x igual a 0. Este es el caso 1. Vamos con el caso 2. El caso 2, si lo recuerdan, sería 3 es igual a 3 a la x. ¿Y cómo se resuelve esta ecuación? Bueno, también muy sencillo. Yo lo que necesito es recordar, fíjense que ya las bases están igualadas de entrada, por lo tanto, si pensamos en que 3 es justamente 3 a la 1, ¿verdad? Y esto es igual a 3 a la x, claramente lo que quiere decir, ¿verdad? Lo que nos obliga a esta igualdad es a que x es igual a 1. Y aquí ya tengo las dos soluciones a mi ecuación, ¿de acuerdo? Tanto x igual a 0 como x igual a 1 son soluciones de la primera y original ecuación exponencial, ¿de acuerdo? Entonces aquí terminaría nuestro trabajo. Esas serían las soluciones. X igual a 0 y x igual a 1. Bien, ok. Vamos a hacer otro. Bien, hagamos este último que seguramente si le echan una primera mirada les va a parecer que es el más difícil, ¿no? Uno podría decir, viendo estas raíces y este x menos 1 acá en el índice de la raíz y x menos 1 acá, uno podría pensar que es el problema más difícil. Pero fíjense que no. Fíjense que es un problema similar al anterior, ¿verdad? Fíjense que está este número, este término que no tiene exponente incógnita, ¿ok? Por lo tanto aquí pasamos, no podemos igualar bases y desestimarlas e igualar los exponentes. Tenemos que trabajar de la misma manera anterior con una ecuación cuadrática auxiliar. O sea, tenemos que recurrir a una manera indirecta de solventar. ¿De qué manera construimos acá la ecuación cuadrática? Bueno, lo primero sería reescribir esto. Vamos a poner acá. Reescribir acá. Fíjense esto. Yo puedo escribir esto así. Fíjense que todo queda motivado por entender bien. Aquí tengo yo una de 16, sería 4 al cuadrado. Ya pueden ver que aquí empieza a aparecer un cuadrado que estaría como que en el término justo de grado 2 de un polinomio al que queremos apuntar, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense esto. Me quedaría raíz x menos 1. Este 16 lo puedo escribir como 4 al cuadrado, ¿ok? Y sigo escribiendo el resto. Me quedaría así, 5 raíz x menos 1. Voy a escribir ese 1 mejor. ¿Verdad? A la 4 más 2 igual a 0. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense. Vamos a tratar de llevar esto, expresarlo de otra manera. Sí, yo lo puedo expresar como un exponente fraccionario, ¿verdad? Que es una raíz. Me va a quedar de la siguiente forma. O podemos ponerlo así, fíjense. Puedo escribirlo como 2, entre paréntesis voy a poner raíz x menos 1. Ya. ¿Verdad? De 4.
esto elevado al cuadrado, fíjense, recuérdense que este cuadrado y esta raíz, ¿verdad?, son permeables, pueden permutarse, ¿ok? Porque son al final exponentes que se multiplican y la multiplicación es conmutativa, ¿de acuerdo? Entonces fíjense cómo yo puedo reescribir este término así y dejar el otro igual. Me quedaría como 5, pero lo voy a dejar aquí encerrado entre paréntesis para que vean, ¿no?, a lo que queremos llegar. Y aquí me va a quedar 4 más 2 igual a 0. Ahora, ¿qué hago a continuación? A continuación yo podría decir, por ejemplo, que nuestro cambio, el cambio que vamos a hacer de variable sería y es igual a la raíz x menos 1 de 4. Este sería mi cambio de variable. Es decir, fíjense cómo construimos una expresión y si yo pongo este número, lo transformo en una y, me va a quedar como 2i cuadrado menos 5i y voy a lograr lo que quiero, que es reescribir esta ecuación como una ecuación cuadrática. Entonces vamos a verlo aquí, vamos a ponerlo para que se vea bien claro. Lo voy a dejar en azul, sería entonces 2i al cuadrado menos 5i más 2. Si trabajamos con con el método que les estoy diciendo para resolver esta ecuación cuadrática, que es el de factorización, deberíamos buscar dos números que multiplicados me den menos 5, perdón, sumados me den menos 5 y multiplicados me den 2. Fíjense el problema que tenemos acá, ¿no? ¿Por qué tenemos este problema? Lo dije en el caso anterior. Nuestro polinomio no es un polinomio mónico. Fíjense cómo este polinomio tiene un 2 aquí adelante. ¿Ok? Eso ameritaría otro método de factorización. Yo lo que voy a hacer aquí, dadas las circunstancias, como se nos aparece este problema, vamos a usar la resolvente. Entonces sí, hacemos un problema que ya tenga resolvente. Entonces aquí me quedaría así. A, ¿verdad?, que sería el coeficiente de grado 2, sería 2. B sería menos 5. Y C sería 2. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces fíjense, no pude hacer lo que quería. Hay otros métodos para factorizar polinomios de este tipo, pero voy a hacer algo. Como se me atravesó esto en el camino, voy a irme por el método de resolvente. Entonces escribo la resolvente al lado, que sería, voy a colocarla, voy a hacerlo, si se quiere, con algo de rapidez. ¿Ok? O sea, ya ustedes deben saberse la fórmula de la resolvente, así que voy a ir sustituyendo y efectuando algunos cálculos de manera, ¿ok?, sin pasar por esos pasos. Entonces sería aquí, por ejemplo, 5, ¿verdad? Este doble signo que me significa las dos soluciones, ¿verdad? Me quedaría entonces aquí 25 menos, sería 4 por A por C. Es decir, sería 4 por 4, sería 16. ¿Sí? Y aquí me quedaría sobre 2A, es decir, 4. Ahora fíjense esto. Esta raíz que está aquí, esta raíz me va a resultar en raíz de 9, o sea, lo de adentro sería 9, y me daría entonces el valor de 3. ¿Ok? 25 menos 16 sería 9, y la raíz cuadrada de 9 sería pues estos dos valores de 3, ¿verdad? Más y menos 3. Perfecto, entonces voy a tomar acá las soluciones del caso. ¿Cuáles serían esas soluciones? Vamos a verlo así. La primera solución, estamos hablando de la variable y, sería 5 más 3, que sería 8, dividido 4, me daría 2. Esta es mi primera solución. La segunda solución sería 5 menos 3, que sería 2, ¿verdad?, dividido 4. Si lo simplificamos, me quedaría que i sub 2 es un medio. Entonces, fíjense, tenemos un polinomio, ¿verdad?, un polinomio de segundo grado, cuyas raíces no son todas enteras. Eso también afecta el método de factorización inicial que les había propuesto en los problemas pasados. Pero eso no importa. Aquí tenemos los resultados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de resolver esta ecuación que está acá. ¿De acuerdo? Vamos con esta ecuación. Bien, entonces vamos a empezar con lo primero, lo que sería el primer caso. Lo voy a poner aquí en negro. Sería así. Primer caso sería de esta manera. Sería, el primer caso sería 2 es igual a la raíz x menos 1 de 4.
Para resolver este problema sí necesitamos igualar base, pero es fácil, porque este 4 que está acá es una potencia de 2. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, lo reescribimos de esta forma. Esto va a ser 2 a la 1 igual, atención, a, si yo escribo este 4 que está acá como un 2 al cuadrado y efectúo, ¿verdad? Traduzco esta raíz a un exponente, me va a quedar como 2 elevada, ¿verdad? A la 2 sobre x menos 1. ¿Okay? Quiero ver si esto lo manejan. ¿De acuerdo? Si esto lo están viendo. Aquí me va a quedar un 2, base 2. Este 2 va a pasar al numerador y el x menos 1 va a pasar al denominador. Ahora, ya igualadas las bases, desestimo las bases y igualo los exponentes. Al igualar los exponentes, me va a quedar esto, que 1 es igual a 2 dividido x menos 1. Aquí claramente, ¿verdad? Claramente, no, podemos verlo, ¿no? La única manera que 2 dividido un número me dé 1 es que x menos 1 sea 2. Y eso si ustedes lo despejan, se van a dar cuenta. O sea que al final la solución sería así. X menos 1 es igual a 2. Por lo tanto, x es igual a 3. Esta es mi primera solución. ¿De acuerdo? Esta es mi primera solución de la ecuación exponencial original. Recuerden que la ecuación de segundo grado auxiliar lo que me van a ser unas soluciones provisionales. A partir de ella hay las soluciones definitivas X. Si voy al segundo caso, el segundo caso, ¿quién sería? ¿Verdad? Tengo que hacerlo para poder solucionar mi ecuación. El segundo sería y sub 2 igual a un medio. Es lo mismo, pero vamos a tener aquí un medio igual a la raíz x menos 1 de 4. Y para igualar las bases es muy sencillo también. Solo que aquí ahora va a ser 2 a la menos 1 igual, y aquí también hacemos la misma operación que aquí arriba. Va a ser 2 elevada a la 2 sobre x menos 1. ¿Ok? Entonces la única manera de que esto se cumpla es que los dos exponentes sean iguales, es decir, menos 1 sea igual a 2 sobre x menos 1, y para que 2 dividido otro número me dé menos 1, esto tiene que ser menos 2. Entonces aquí, rápidamente, x menos 1 debe ser menos 2, y aquí lo podemos ver. X sería entonces menos 1. Esta sería mi segunda solución. Vamos a llamar esta aquí x1, ¿verdad? Que viene de la x, disculpen, que vendría de la solución provisional y sub 1, y tenemos a x2 que viene de la solución provisional y 2. Y esas son las dos soluciones del problema. ¿Qué les parece? Bueno, espero que estos 4 problemas les aclaren, ¿verdad?, lo correspondiente y lo relacionado a las ecuaciones exponenciales, por lo menos en estos casos especiales. ¿Okay?